Bueno, acá metí los dos púrpuras, acá no alcanzó, entonces acá lo dejamos así, así va el diseño. Hice los 10 color crema, 2 azules, 2 púrpuras, 2 azules oscuros. Acá hice 2 azules claros y voy a hacer, creo que no alcanzo a hacer sino 4 azul oscuro. 2, 3, 4. Me quedan 3 libres, que en esos 3 libres voy a hacer 2 azules claros y voy a hacer los 2 azules oscuros para que quede igual a lo que hice en este lado. Listo, eso es lo que tengo que hacer. Yo voy a terminar esta vuelta para que me quede así como quedó acá. Recuerden, la cosmetiquera empieza a cerrar así. Entonces, así como quedó acá, así debe quedar. No, acá ya terminé. Recuerden, quedan corridos. Acá solo hice 3 azules porque el anterior lo hice acá. En total me quedaron los mismos 4. Ahí está. Ahora voy a hacer los azules claros corridos. Entonces lo voy a hacer el primero sobre azul oscuro, el segundo sobre azul claro, porque sigue quedando corrido. Listo. Ahora azul oscuro sobre azul claro y azul oscuro sobre azul. Igual el púrpura también queda corrido. Recuerden jalar un poco el hilo para que no se nos recoja en la parte de atrás. Así nos empieza a dar la forma y las líneas. Y seguimos con los cremas. Estos cremas sigue 10 puntos, aún con 10 puntos estamos. Entonces acá cambia un poco, pero encima de los triángulos. Listo. Estos sí son 10 y se quedan todavía 10. Acá, perdón, está un poco liso el hilo porque es hilo en algodón, pero acá seguimos. Recuerden que acá empezamos un triángulo nuevo y en la parte de allá no alcanzó, pero entonces vamos a terminar este y allá lo empezamos. No se va a notar la diferencia, en el diseño no se nota, entonces nosotros lo podemos hacer y tampoco se va a ver raro, no lo va a ver usted mal, no se va a ver mal. Hasta ahí. Listo. Entonces acá seguimos con la línea. Si se dan cuenta, ahora ya podemos ver las líneas de mejor forma. Listo. Voy a hacer 2 puntos azules oscuros acá. Ya terminé mi triángulo, el que está de cabezas. Hago 2 azules oscuros y acá voy a meter este color crema. Ya les había dicho que acá cambia un poco. Esto es lo que cambia. Listo. Esto es lo que realmente hace que se vea diferente. Estos color crema que vamos a meter acá. Yo voy a terminar y ya les muestro cómo debe quedar para adelantarles un poco. Bueno, ya adelanté todo el color crema y acá dejé 7 puntos negros libres. Entonces en estos 7 puntos libres vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 azules, vamos a hacer 4 azul claro, que es este tono,
1, 2, 3 y 4. Queda un azul oscuro libre, que ahí voy a hacer el primer azul oscuro y voy a hacer un azul oscuro sobre color crema. Listo, así se va toda la vuelta. Recuerden, acá cerramos el triángulo, hicimos los cremas, dejamos 7 puntos azules libres para hacer 2 azules, 4 azul claro, 2 azules. Eso mismo van a hacer en la otra vuelta. Listo, en esta, venga, les muestro. Igual, terminé el triángulo y hice lo mismo, dejé 7 azules oscuros, 2 azules oscuros hice, luego los 4 azules claros y por último 2 azules oscuros, que el último quedó sobre el color crema. Listo, nos tiene que quedar igual. Recuerden que estamos haciendo un diseño de 2 caras, pero igual. Como está acá, al girarlo tenemos que ver que el diseño está igual acá. Listo, voy a adelantar y ya les muestro cómo vamos. Bueno, yo adelanté un poco. Acá ya le metí el triángulo que va en el centro y quiero mostrarles cómo lo hice. Acá simplemente es lo mismo, los 10 cremas, 2 azul oscuro, le metí los 4 azul claro para este triángulo, 2 azul oscuro y acá hice 5 puntos color crema y vamos a hacer 16 puntos de azul oscuro, que este es para el triángulo del centro. Recuerden que los 2 lados tienen que quedar igual. Este es un diseño que estamos haciendo con 2 caras y tienen que quedar igual las 2 caras. Entonces sí es importante que cuenten los puntos para que les quede la misma cantidad de puntos, que no nos vaya a faltar puntos, porque va a quedar más pequeña de un lado que del otro y no queremos eso porque es una cosmetiquera que debe de ir cuadradita. Si se dan cuenta, hasta ahora no se ha recogido, no se ha ampliado tampoco, va igual, así tiene que seguir. Acá dejo 4 puntos color crema, que estos los voy a hacer color crema. Uno, 2, 3, 4 y uno más para que quede sobre el azul oscuro. Igual acá me quedaron 5. Listo, acá también 5. Voy a pasar con azul oscuro por encima de este primer azul oscuro y de estos 2 azul claro. Y voy a hacer igual que acá, les muestro, acá también lo hice, 2 moraditos, acá también van a ir 2 moraditos. Entonces azul oscuro, un punto más. Bueno, yo ya adelanté un poco, pero para nada es difícil, los cremas siguen siendo 10. Aquí en esta parte ya cerré el triángulo azul. Igual recuerden que tiene que quedar corrido, entonces simplemente hice 4 azules oscuros, los 2 azules claros en el centro, 2 azules oscuros para separar el crema, 2 crema. Estos 3 púrpuras es para empezar el triángulo que va a los lados. Este es el triángulo del centro, el triángulo de los lados. Recuerden siempre respetar la combinación de colores, entonces si tengo morado sigue azul, si tengo azul sigue morado. Y así di la vuelta. Acá ya también cerré este triángulo azul, ya lo tapé con azul y así estamos avanzando. Listo, entonces yo voy a hacer lo mismo que está acá, que les acabo de explicar, para avanzar con el tejido y ya nos vemos en la siguiente vuelta para no hacerles tan largo el paso a paso. Bueno, yo ya empecé la siguiente vuelta, hice 2 azules oscuros, 2 púrpuras,
4 azul oscuro, y voy a empezar ya la parte del centro del diseño con 2 color crema, y acá lo que voy a hacer es aumentar el triángulo púrpura, y lo voy a aumentar de la siguiente forma. Vamos a empezar con un punto púrpura encima del color crema, hago los 3 encima del color púrpura y hago uno más encima del color crema. Ya con eso estamos aumentando el triángulo para seguir con el diseño. 2 cremas, recuerden siempre los 2 azules oscuros para que no se pierda la línea. 1, 2, ahora 2 azul claro para que no se me pierda la línea del triángulo. Y en este centro voy a hacer el azul oscuro. Mira, por acá está detrás, acá está. Uno, 2, 3 y 4 azules oscuros, y me queda 3 puntos azul claro libres. Listo, que con esos 3 puntos azul claro voy a hacer 2, y el otro será para empezar el azul oscuro, que se note que estamos cerrando el triángulo. Listo, así vamos a dar toda esta vuelta. Recuerda aumentar también el azul claro acá, y ya nos vemos en la siguiente vuelta. Yo ya terminé la vuelta anterior y ya estoy adelantando esta. Aquí les muestro cómo se nota el diseño, y vamos a continuar. Recuerden que estoy aumentando este. Acá seguimos igual que este 10. Acá no van a aumentar, ni este han aumentado en ningún momento. Acá estamos aumentando el triángulo morado de la forma que ya vieron ustedes. Les voy a enseñar cómo estoy avanzando. Aquí coloco los 2 azules claros y me queda el espacio para hacer 2 azules oscuros, y hago los 2 azules claros, que son los que se van a encontrar con el triángulo en el centro. Y hacemos los 2 cremas para aumentar el punto azul claro. Hasta acá, y recuerde, vamos a terminar con los 2 cremas. Así nos quedó esta vuelta. Voy a adelantar una vuelta más y ya les muestro cómo nos está quedando. Bueno, si se dan cuenta, yo ya avancé y es muy sencillo. No les mostré esta vuelta porque simplemente pasé con crema por encima de este triángulo, por encima de continuamos en el orden que iba, cerrándolo. Esta línea va perfecta. Recuerden, este triángulo también se va cerrando. Yo adelanté una vuelta más porque también es muy sencilla y no quiero demorarlos mucho. Entonces hice lo mismo, los 10 cremas, 2 azul oscuro, volví a empezar el triángulo, 2 azul oscuro, 2 cremas, acá solo se dejan 2, y se hace todo azul oscuro cerrando este triángulo. Listo,
porque estas son las bases para el siguiente triángulo. Lo mismo, dejo acá 2, acá empiezo nuevamente el triángulo, pero el que va de cabeza, y eso es todo lo que he hecho hasta el momento. Entonces yo voy a adelantar un poco más, ya que creo que hasta ahí nos hemos entendido muy bien. Es casi repetir lo mismo. De todas maneras estaré enseñándoles así las vueltecitas para que ustedes comparen y entiendan un poco mejor y no se me pierdan. ¿Listo? Bueno, yo ya adelanté un poco. Recuerden la hilera de triángulos acá sigue siendo igual. Lo mismo los color crema siguen siendo 10 y seguimos avanzando. Bueno, igual los dos azules oscuros corridos, en esta parte los color crema aumentan un poco. Entonces 1, 2, 3 y el cuarto punto crema va sobre azul oscuro. Y este azul oscuro solo voy a hacer 2 porque ya encima de este voy a aumentar otro color, 1 y 2. Entonces acá ya vamos a meter el color púrpura. Voy a hacer los dos triángulos de color púrpura, el que va acá y el que va acá por el diseño. ¿Listo? Entonces no lo quiero combinar, lo voy a hacer así. Y recuerden que acá en la punta igual voy a dejar 3 color azul libres para hacer la forma del triángulo. Ahí me quedan 4, entonces hago un púrpura más y recuerden que va el azul corrido para que quede el triángulo. 1, 2 y acá voy a hacer el azul, quedan también 4 azules. Así como acá tengo 4 cremas, acá en el centro me van a quedar 4 azules. 1 sobre azul oscuro, 2 sobre azul claro, y el número 4 sobre azul oscuro. Y acá también voy a hacer el triángulo púrpura como este. ¿Listo? Yo voy a adelantar un poco más. Perdón, aquí va al azul. Ya me descuido un poco y iba a cometer un pequeño error que me hubiera tocado desbaratar la vuelta, porque tiene que quedarme la forma del triángulo. En el momento que hubiese colocado ese color púrpura ahí, se pierde todo el diseño. Bueno, vamos a continuar. Les decía, voy a adelantar esta vuelta. Creo que un par de vueltas más voy a adelantar porque no tienen mucho misterio y se las explico rapidito y yo sé que van a comprender. Es que quiero hacer lo más corto posible este paso a paso. ¿Listo? Entonces ya voy a adelantar y nos vemos para continuar. Bueno, así nos está quedando nuestra cosmetiquera. Yo quiero mostrarles esta parte porque de pronto se haga un poco confusa, entonces quiero enseñarles este pedacito. Bueno, acá igual, si se dan cuenta, acá terminé el triángulo, pero igual sigo con mis puntos crema por encima del triángulo. Ya terminé, pero no importa, yo voy a seguir con los puntos cremas. Acá sí no ha cambiado nada, sigue lo mismo, haciendo los triángulos de cabeza y los triángulos de que van paraditos. ¿Listo? Según como corresponda. Acá hago 2 cremas, voy a meter 2 azules en el medio de los 4 cremas que hice en la vuelta anterior. Este triángulo lo sigo cerrando. Recuerden que estos triángulos se cierran normal. Entonces quería mostrarles esta parte que de pronto los confunda un poco. Acá el triángulo lo mismo, 2 azules, luego de los 2 azules vienen los 2 morados o púrpura, y en el centro de los púrpuras recuerde que va
azul oscuro. 1, 2 y tengo espacio para 3 azules oscuros. Vuelvo con el púrpura. 1, 2, azul oscuro 2, perdón, moví la cámara, 1 y 2. Y este azul claro, vamos a hacer lo mismo que hice acá. Voy a hacer, recuerden jalar la hebra, no, está perfecta. Voy a hacer 2 azul claro, 2 azul oscuro en el centro, y nuevamente 2 azul claro. Esta partecita preferí mostrárselas porque no quiero confundirlos. Igual cuando ya terminemos estos triángulos, simplemente se va a repetir lo mismo. Esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir en la parte de arriba, y creo que ahí sí ya no vamos a necesitar tanta explicación. Por ahora sí quiero enfocarme un poco en estos detallitos para que nuestra cosmetiquera quede realmente hermosa. Recuerden siempre jalar los hilos, acomodarlos. Recuerden que yo no los trabajo entorchándolos porque se me facilita de esta forma. Nunca hagan esto, de entorcharlos así para tejer, no lo hagan. De pronto evitan que se noten por fuera, pero se les dificulta mucho en el momento de cambiar hilos. En el momento de estar cambiando los hilos se les dificulta mucho. Yo prefiero dejarlos sueltecitos para seguirlos tejiendo y no se me enredan. Bueno, aquí ya llegué al color crema. Recuerden que esta parte del color crema voy a hacer lo mismo. Jalo un poco el hilo, igual está perfecto. Voy a hacer 2 color crema y voy a hacer 2 azules oscuros en el centro. Listo, con eso me queda igual al lado anterior. Para que continúe mi diseño así. Así tenemos que avanzar. ¿Listo? Yo voy a terminar y ya les enseño porque no quiero que se me pierdan con un diseño que parece fácil pero tiene detallitos. Ya continuamos.